Disfrutando de estar aquí. En esta ocasión tenemos a nuestra querida Sandrita, una mujer valiente, esforzada, sumamente trabajadora. Vamos a conocer hoy este testimonio de sanidad, que por supuesto va de la mano de muchísima fe, de muchísimo acompañamiento por parte de su familia y una gran dosis de fe, de valentía. Nuestra querida Sandrita nos cuenta hoy con muchísimo amor su testimonio de sanidad. Después de la tormenta, a ella le llegó la calma. Disfrutando de estar aquí. Hoy tenemos a nuestra amiga Sandrita, una persona queridísima, que hoy nos viene a contar el testimonio de sanidad, testimonio de milagro que Dios hizo en la vida de ella. Sandrita es sobreviviente de cáncer de mama y hoy la tenemos acá sana, radiante, hermosa y súper feliz porque, como ella nos ha dicho, este proceso le ha enseñado a ella muchísimas cosas familiares, pero vamos a dejarla con Sandrita para que ella nos cuente. Sandrita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, qué alegría. Cuénteme, Sandrita, ¿cómo fue el inicio de su proceso? Bueno, no es fácil, ¿verdad? La palabra cáncer es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Que ninguna persona quisiera escuchar, ¿verdad? Así es. Eso pasó y sucedió en el 2020, diciembre del 2020, cuando yo me detecto en mi mama izquierda una pelotita. Yo me la detecté porque gracias a Dios siempre me hacía el autoexamen. Qué importante eso, ¿verdad? Sí. Yo siempre le digo a las mujeres, no dejemos de hacernos el autoexamen porque esto nos puede salvar la vida, ¿verdad? Ahí empieza todo el proceso, ¿verdad? En esa fecha. En ese momento pasaron muchas cosas por mi mente. Estábamos 22 de diciembre. Sí, ¡oh, qué Entonces, habíamos perdido hace 3 años a una cuñada muy querida. Entonces, lo que se me venía a la mente no era que yo tal vez fuera a pasar esa misma situación, ¿verdad? Pero cómo lo íbamos a afrontar mi familia, claro, ¿verdad? Porque había sido un proceso muy duro el de mi cuñada. Entonces, quise esperar que pasara 24 o 31. Qué fortaleza. Para hacerme por aparte los exámenes y ya pues tener un diagnóstico para poder hablar con mi familia. Sí. Entonces así fue de esa forma, no quería que el 24 ni 31 pues mi familia pasara triste. Entonces a escondidas de ellos me hice los exámenes por aparte, ¿verdad? Y ya el 5 de enero me hice una biopsia. Y ya ahí fue cuando decidí comentarle a mi esposo de que me había hecho esos exámenes porque pensaba que tenía cáncer. No fue fácil, ¿verdad? Claro. Para él tampoco. Y el 13 de enero ya me llamaron que estaba el resultado. Yo sentía y estaba iniciando año con esa noticia. Exactamente, yo estaba casi segura que sí, ¿verdad? Por lo que ya había visto en los otros estudios, ¿verdad? Pero no sé, tenía puesto en Dios todo desde el primer momento. Qué alegría. Tuve una actitud muy positiva. Hay sentimientos encontrados porque uno trata como de proteger a la familia de ese dolor, ¿verdad? Y entonces, bueno, llegó ese día, me dieron el resultado, lo abrí yo misma, busqué en Google. Qué valiente, Sandrita. Antes de salir al carro porque mi esposo me esperaba afuera, y puse en Google y efectivamente decía que era un cáncer de mama ER2, ¿verdad? Y salí con el resultado, ¿verdad? Cuando me monto al carro, mi esposo me dice que qué me dijeron, entonces le digo que, pues que nada, que los doctores nada más tengo que llevar los resultados donde un médico y que ellos me digan, pero que ya yo había buscado en Google y que sí estaba segura que era cáncer, ¿verdad? Entonces, claro, veo el semblante de él, entonces me dice que qué quiero hacer y le digo que lo que yo quiero hacer es irme por Turrialba y irle a poner todo en manos de Dios a la Virgencita, ¿verdad? Todos tenemos diferentes creencias, ¿verdad? Y nosotros pues creemos y fui y puse todo en manos de Dios y la Virgen de los Ángeles y le dije a ella que estaba ahí y que sabía que tenía una enfermedad y
que no era quien para pedir un milagro. Le dije que ponía todo en manos Un de corazón ellos. humilde, Sí. Sandrita. Le ponía todo en manos de ellos Ujú. y que se hiciera la voluntad de ellos en mí, Ujú. ¿verdad? Fuese lo que fuese, Ujú. ¿verdad? Y así inició todo el Sí. proceso, ¿verdad? Bueno, Ya, empezó con mucha valentía. sí, creo que yo creo que agarramos fuerzas de donde no las hay a Ujú. veces porque uno piensa mucho en la familia, Claro. ¿verdad? Yo pensaba mucho en mi papá, en mi mamá, que ya están mayores, Ujú. y en mis hijos, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que de ahí se agarra Claro, uno, ¿verdad? así es. Y de la mano de Dios, como le digo, Ujú, le entregué ujú, todo a Dios en ujú. este proceso y le dije, bueno, ustedes hagan en mí lo que sea necesario conmigo y ustedes son los que tienen la última palabra, Ujú. yo no soy quien, ¿verdad? Ujú, ujú. Y así fue como inició el proceso, Sí. ¿verdad? Sí. En marzo ya me enviaron al Calderón, ya con Ujú. todos con los resultados, ¿verdad? Y todo lo que los médicos tienen que hacer. Ujú. Y ya en marzo del 2021 empecé mi tratamiento, ¿verdad? Fue rápido. Sí, en Qué realidad, dicha. gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. A mí me decían, pero ¿cómo hizo? Qué rápido. Bueno, yo Ujú. siento que Dios ya desde ahí, Ujú. desde el primer momento fue encaminando todo porque Así todo es. fue sí, muy Él rápido. se Sí, encarga de todo siempre, ¿verdad? Sí. Esa forma tan bonita. sí y sí, ya pasé todo el proceso, ¿verdad? Que Ujú. tenía que llevar. Ujú. Al mes, ya digamos, tuve la primera quimio. Ujú. Y ya en esa primera quimio los doctores me decían que a la segunda quimio, 3 semanas después, Ajá. ya yo misma iba a ir a cortarme el pelo. Sí. Y sí, así fue, ya las 3 semanas que ya regresé sin pelo, Ajá. ¿verdad? Para mí no era tan importante el pelo, no sé, no todos lo tomamos de la misma Ujú. forma, Sí. hay otras que sufren más por su Sí. apariencia, Ujú. ¿verdad? Mas, sin embargo, yo no, yo quería cortármelo porque de ahí duele, Ujú. el cuero cabelludo duele, ¿verdad? Y entonces yo misma, le pedí a mi hermana que me lo cortara. Sí, qué valiente. Ajá. Lo hice un día que no estaba mi esposo, que no Ajá. estaba mi hija, y que no estaba nadie. Ajá. Empezamos a cortar el pelo y sé que también para ella no fue fácil, Ujú. ¿verdad? Entonces, en medio Claro. del corte del pelo, yo vacilaba y le decía que me iba a cortar las orejas, que cuidado me pasaba la cuchilla. Usted muy dándole baja, ánimo. y eran Sí. esas risas Sí. y todo, y bueno. Sí. Pasó ese primer proceso, ¿verdad? Ya terminó ella con el corte del pelo, me dejó bien pelona. Sí. Sí, me dejó pero poca. Sí. Entonces, ya llegó mi hija, llegó mi esposo y se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Sí. Yo sé que para ellos no fue nada Ujú. fácil Me verme imagino que así, no. Ujú. pero más sin embargo, cuando entraron yo nada más les dije ¡tarán! Y se quedaron como así, y digo, Sí. ¿me veo guapa? Y, sí, Sí. ¿verdad? Y yo sé Claro. que Sí. no era así, pero y tal vez la actitud que yo tuve, Claro, entonces claro que ellos... sí. Bueno, ahí Sí. antes del video hemos puesto unas fotitos de Sandra y se ve preciosa, se veía preciosísima, ¿verdad? Esas luces. Sandrita siempre irradia mucha alegría, mucha paz. Sí, sí, entonces eso fue el primero de todos los procesos, Ujú. y después ya la quimio, también la tomé Ujú. con mucha actitud, uno no sabe a lo que va, ¿verdad? Ujú, ujú. Es un proceso en que no sabe uno cómo la va a pasar en la primer Ujú, quimio, ujú. cuáles Claro. efectos vaya a Sí, es tener. un mundo desconocido. Sí, exactamente, ¿verdad? Más sin embargo, doy testimonio, ¿verdad? Ujú. Desde el primer momento Dios ha estado conmigo. Ujú. Y me fue súper bien, Ujú. súper Qué bien. dicha, Yo qué iba y lindo, venía sí. bien. Pasa 5 días uno ahí un poquillo Sí. decaído, acostado. Siempre trataba, bueno, que mi papá y mi mamá Ujú. no me vieran caída, que era como Sí. la parte más importante para mí porque Ujú. mi papá sufría mucho. Entonces él venía a verme Ujú. 2 días después de la quimio y entonces llegaba y apenas yo veía que él venía y lo veía por la ventana, yo me tiraba de la Ay, cama y de mi esposo me verdad. decía, Sí. acuéstese, ¿qué está haciendo de pie? Ay, Entonces yo le señor. decía, voy a ir a tomar café con mi Ajá, papá. ajá. Y ya, nos sentábamos y mi papá me preguntaba que cómo me había ido y yo le decía que súper bien, que a mí no me daba Sí. nada y él se iba feliz. Claro. Él se iba feliz, él le contaba a la gente que a mí no me daba nada, Sí. ¿verdad? Aunque mi papá se iba y yo Ujú. Ajá. iba de nuevo para la Ay, cama, por Dios. ¿verdad? Sí. Ujú. Pero, como le digo, el cansancio, lo Ujú. normal, ¿verdad? Ujú. Ujú. Siempre fui muy activa, muy Ujú. trabajadora. Los que me conocen, siempre Sí. anduve para acá y para allá, Sí, ¿verdad? sí. Entonces tomé esto como de la enfermedad, como que eran mis vacaciones, mis paseos, ¿verdad? Porque me iba y me venía. Sí. Y
Y sí, puras vacaciones, estar acostada Sí. y ver a veces a mi esposo limpiando. Ir al hotel y 5 estrellas todo. de vez en cuando, al hospital. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, Entonces, sí, el acompañamiento en este sí, muy proceso es importante. fundamental. Yo le digo a la gente que no esperen, digamos, ayudar a la gente que está enferma o que la gente les pida ayuda, porque nadie Sí. va a pedir ayuda. Digamos, Ujú. en este proceso, Ujú. todo se viene un poco abajo, ¿verdad? La Ujú. economía, Ujú. cuando, Así es. digamos, en la familia trabajamos los dos, se viene Ujú. porque ya queda Ujú. uno con toda la carga. Exacto. Y pero la gente a veces le dice a uno que lo que ocupe, lo que Ujú. quiera, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces yo le digo a la gente, uno jamás Ujú. va a decir Ujú. sí Ujú. ocupo, ¿verdad? Exacto. Entonces yo siempre le digo a la gente después de este proceso de que si ven a alguien enfermo y usted Ayudar, puede sí. llevarle una fruta o Ujú. algo, que lo haga, Ujú. ¿verdad? Porque nadie va a pedir, ¿verdad? Durante este proceso hubieron muchos cambios Ujú. en mi vida, a nivel personal, a nivel familiar, Sí. ¿verdad? Mucho más unión. Ujú. La familia es fundamental Ujú. en esta Sí es. enfermedad. La familia es lo más importante, la Ujú. unión familiar. No todos contamos con Ujú. familias Ujú. tan unidas, Ujú. ¿verdad? Ujú. Y durante el proceso vos te das cuenta que Ujú. no tienes nada a la par de otras familias o otras personas que Ujú. están ahí en Ujú. el hospital, Sí es. porque hay situaciones de Ujú. Ujú. situaciones, ¿verdad? No se ve lo Entonces, privilegiado que uno es con la familia. exactamente, Ujú. yo tuve una familia increíble, hermanos Sí, qué lindo. increíbles, Ujú. mis hermanos, bueno, fueron como esa fuerza Ujú. en todo, siempre estuvieron Qué dicha. ahí en todo momento, ¿verdad? Ujú. Ujú. Nunca me dejaron, yo quería irme en ambulancia, ellos Ujú. nunca me dejaron Ujú. irme, a veces yo decía no, porque son muchos Ujú. gastos, la enfermedad con sí no viene solo la enfermedad, sino son los Ujú. gastos, el Ujú. ir, Claro, por venir, supuesto, todo, muy ¿verdad? desgastante. Sí, Ujú. y ellos siempre estuvieron ahí, Ujú. siempre al pie del cañón, ¿verdad? Miércoles a Sí, miércoles, sí, ayudando a mi qué esposo, fortaleza, sí, claro. muy, muy, Ujú. ¿verdad? Esa Ujú. unión, ¿verdad? Que no todas las familias Así la es. tienen, ¿verdad? Ujú. Así es. Y Es cuando hay familias que no lo tienen, para eso estamos los amigos, ¿verdad? exactamente, O los que hayamos pasado por alguna situación así, ya exacto. sabemos. Y no es esperar, como usted dice, ¿verdad? Ujú. Que pidan ayuda. Es que no, digamos, si se sabe que alguien está pasando por un quebranto de salud, sí necesita ayuda. Vaya, Claro, ayude sin que se lo pidan, porque exacto. como dice usted, ¿verdad? Algunas veces el hecho de pedir ayuda lo hace sentirse mucho más vulnerable de lo que ya está por Ujú. en sí solamente por la enfermedad por la que está pasando, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Sí, y como le digo, el proceso no es fácil, ¿verdad? Ujú. Porque en una enfermedad esta no es fácil, Sí. para nadie, ¿verdad? Sea las circunstancias Ujú. que Ujú. sean, el verse sin pelo. Sí, hay Ujú. momentos en que uno, como me decía la psicóloga, ¿verdad? Yo fui a solo 2 citas de psicología y Ujú. dije, no, ya no vuelvo más, Ujú. ¿verdad? Pero sí, si tenemos que llorar, hay que llorar, Sí, claro. ¿verdad? A veces uno se hace el Es muy fuerte. importante validar las emociones en todo Exactamente, sentido, en sí. todo momento. Yo a veces me hacía muy fuerte, como le digo, por mis Ujú. hijos, por mi papá. Nosotras somos mamás masoquistas, ¿verdad? Tras de que pasamos situaciones, vivimos Sí, tapando y haciendo cosas para que así es. ellos no sufran, ¿verdad? Aliviándoles, sí, Sí. sí, el dolor a ellos. Entonces, uno se restringe del Ujú. mismo dolor Ujú. propio de Así uno, es. ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, cuando tuve mis oportunidades que necesité llorar, entonces Ujú. Claro, qué lo bien. hacía cuando Ujú. estaba Ajá. sola Ujú. y es Sí, un desahogo, ¿verdad? claro. Ujú. Y Muy no porque, necesario sí, ya. no porque uno Eso no agarra crea, fuerza nuevamente para seguir. ¿qué? No porque no tenga fe y no crea, Sí. ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero sí, por la situación, Ujú. ¿verdad? Que a Exacto. veces se siente uno cansado, que el Claro. cuerpo Hay está mucha cansado. incertidumbre Ujú, alrededor de todo esto, hay mucha ujú, incertidumbre. Antes mencionábamos de que el proceso médico fue muy rápido, ¿verdad? ujú, Y rapidito ya estaba recibiendo quimioterapia y demás. Y aunque uno sabe y uno tiene fe, siempre hay incertidumbre porque ujú, uno dice, bueno, en su caso usted recibió quimioterapia, yo no recibí quimioterapia, ¿verdad? ujú. Pero sí existe cuando
digamos. Es decir, ahora yo me he vuelto muy sensible a cuando yo veo a alguien sin cabello porque está pasando por quimioterapia. Yo veo a esa persona y yo en mi corazón yo nada más digo lo valiente que es. Sí. Lo valiente que es, porque estar pasando por ese proceso no es absolutamente nada fácil. Sí, es que no es fácil en todos los sentidos, como te digo, ¿verdad? Porque no es solamente en lo que uno va a pasar, sino en lo que va a pasar a nivel familiar, ¿verdad? El solo hecho de decirle a sus hijos, bueno, vengan a casa para conversar con ustedes, ¿verdad? Entonces yo primero me metí al baño de mi casa y le pedí fuerzas a Dios para poder decirles a ellos, ¿verdad? Y yo aguantarme las ganas de llorar porque yo decía, ¿cómo les digo? ¿Verdad? Y ver después de uno decirle, bueno, es que vengo del hospital y tengo este diagnóstico, es muy duro, ¿verdad? Sentados en la mesa, mi esposo, mis hijos, inmediatamente ver el rostro de ellos con lágrimas en los ojos era muy duro para uno, ¿verdad? Por supuesto. Porque uno trata de hacerse el fuerte, ¿verdad? Entonces yo les decía a ellos y ese día les dije, apenas los vi ya con lágrimas y todo, ¿verdad? Entonces les decía, bueno, ya nosotros pasamos este proceso, sé que no va a ser fácil, no todos los procesos son los mismos y yo los necesito fuertes. Claro que por dentro yo no estaba tan fuerte y yo sabía que ellos no podían estar fuertes, pero yo ese día les dije, los necesito fuertes, porque si ustedes se me caen, yo me caigo. ¿Verdad? Era como una forma de que no se me vinieran abajo ellos también, ¿verdad? Porque como le digo, a pesar del diagnóstico y de lo que tienen que decir, uno quiere como que ellos no se caigan, ¿verdad? Y uno por dentro está despedazado porque uno no quiere ver a sus hijos llorar, ¿verdad? Pero en fin, ¿verdad? Yo les decía, vamos con todo, aquí vamos con todo, lo que va a pasar, no sabemos cómo me va a ir, pero los quiero positivos, fuertes y vamos con todo. Ya ustedes saben que van a haber momentos fáciles, otros no tan fáciles, unos más difíciles, ¿verdad? Y todo. Y como le digo, el acompañamiento, mi hija me decía, mami, yo voy con usted. Y ella estuvo ahí todo el tiempo en mi cirugía, ella no se fue hasta la universidad hasta que ella me vio entrar. Era carguísima, ¿verdad? Mi hijo, mi hermana, bueno, todo, mi esposo, esperar horas de horas que nos salgan en la quimio. Trabajo es todo, ¿verdad? Toda la familia, ¿verdad? Con esto, mi papá quería ir, yo nunca quería que mi papá solo una vez fue, yo no quería, porque como le digo, me preocupaba, mi mamá carísima, ella fue muy fuerte, yo sé, ¿verdad? Que en sus momentos de tuve que llorar como mamá, porque yo digo, si mi hijo se me enferma, yo, única, ¿verdad? Pero muy valiente, ya lo último, cuando ya me empecé a recuperar y salí de nuevo con ella a hacer sus compras, ella estaba súper feliz, me decía que ella le pedía mucho a Dios, ¿verdad? Que me dejara mucho tiempo, porque ella me necesitaba también. Entonces, cosas, ¿verdad? Que le mueven el piso a uno muchísimo, ¿verdad? Mi nieta mayor, a veces me despertaba a las 3 de la tarde y tenía las cortinas cerradas y cobijada con esos calores, y yo, ¿qué pasa? Y ella me cerraba las cortinas de todo, bueno, chineándola. Así. Y un día me dijo, y eso nunca se me olvida, porque como mi cuñada había muerto y la queríamos tanto, ¿verdad? Y la queremos porque para nosotros, ¿verdad? Vivirá siempre en nosotros. Entonces un día me dijo, abuelita, si tú te mueres, ¿verdad? Entonces yo me quedé impactada porque yo decía, ¿cómo le explico? ¿Verdad? Entonces me dice, si tú te mueres algún día, dice, tú también vas a ser una estrella como mi tía Carla, ¿verdad? Entonces yo le dije, sí, mi amor, le digo, yo solo Dios sabe cuánto tiempo yo voy a estar contigo, pero sea ahora o sea después, sí, yo voy a ser una estrella, la que más brille soy yo cuidándote, ¿verdad? Entonces ella como que, ¿verdad? Pero son preguntas que uno dice, ¿cómo le digo a un nieto, verdad? Porque ella vivía cuidándome y eran cosas que a uno le dolían, ¿verdad? Porque uno decía, ¿cómo le digo, verdad? ¿Cómo se le explica? ¿Cómo se le explica a un niño, verdad? Pero ella tenía claro de que había una estrella en el cielo que se llamaba Tía Carla y que yo iba a ser otra estrella, ¿verdad? Entonces, y todo pasa, ¿verdad? Como le digo, yo ahora le digo a la gente, sea positiva. Yo creo que la parte fundamental en una enfermedad y en cualquiera es estar positivo, ¿verdad? Sea cual sea el diagnóstico,
y estar agarrados de Dios, porque van de la mano las dos, ¿verdad? Y sin Dios no somos nada, nada, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, nada más entregarnos a Él. Como le digo, el pelo vuelve a crecer, todo, ¿verdad? En mi caso, a mí no me estriparon toda la mama, ¿verdad? Me hicieron otro procedimiento, pero igual, digamos, yo desde el principio le decía a la doctora, ¿verdad? Que eso no era fundamental ni para mí ni para mi esposo, le decíamos cuando nos fuimos a una cita, y yo le decía a la doctora, si tiene que quitarlo, quítelo, ¿verdad? Creo que, no sé, ¿verdad? Cuando ya no se mira al espejo y todo, como mujeres que somos, ¿verdad? Es un miembro, pero si nos va a salvar la vida, prevalece eso no importa, prevalece para que uno, sí. exactamente. Pero sí, digamos, yo siempre entregué todo en manos de Dios, todo se lo puse a Dios por delante y le dije, Señor, el tiempo que tú me quieras dar, ¿verdad? Cuando salimos de ese día que toqué la campana, yo iba y no había visto que mi hijo había puesto en los carros, hoy mi mamá, la última radio, mi mamá hoy venció el cáncer. Y salimos del Hospital México y la gente pitaba y nos pitaban y nos decían adiós y nos decían felicidades. Entonces yo volví a ver para atrás y fue cuando vi que el carro de mi hijo llevaba escrito, que el carro mío llevaba escrito eso, ¿verdad? Y nosotros viajamos del Hospital México directamente a la iglesia de Los Ángeles nuevamente, porque yo fui cuando empecé, yo fui a poner todo, y cuando salí de ahí el último día volví. Entonces resulta que fuimos ahí, parqueamos el carro y hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Agradecer. Y nos vinimos por Turrialba, ¿verdad? Entonces, claro, traía todo el recorrido. Que alguien vio y puso en Facebook eso, ¿verdad? Sí. Y al otro día apareció un TikTok también que hicieron del carro y no sé qué, ¿verdad? Pero por todo lado andaba Sandrita. Exactamente, y yo decía, ay no, que no se aparezcan en mi casa para hacer una entrevista porque no voy a salir. Pero sí, en realidad Dios tiene un propósito para todos. Así es, Dios tiene un propósito. Vamos a ir cerrando con esa enseñanza, que Dios tiene un propósito para el proceso que usted esté viviendo en este momento, sea cual sea. Es que ahorita estamos hablando de un proceso de salud, pero puede que la persona que esté viendo este video esté pasando por un proceso de trabajo. Tal vez justamente hoy se quedó sin trabajo. Ok, Dios tiene un propósito para eso. Posiblemente hoy falleció alguien en su familia. Dios incluso en eso tiene un propósito, ¿verdad? Y yo quisiera recalcar algo muy valiosísimo que para mí lo he aprendido hoy con Sandrita acá a la par. Sandrita y yo somos de religiones diferentes, pero tenemos fe, y eso me encanta. Sandrita ahorita nos contaba que ella con la noticia, lo primero que hizo y cuando ya estuvo sana fue donde la Virgencita de Los Ángeles. Vaya, tengan fe, sea la religión que usted tenga. Aquí nosotros hablamos de Dios, acá nosotros en este programa que Dios ha puesto en nuestro corazón y que cada persona que traemos acá lo hace porque cree y confía en Dios. Le podemos decir esto: tenga la religión que usted tenga, pero crea en Dios, tenga fe. Por favor, ponga a trabajar esa fe, si sea cual sea la situación que esté pasando. Como les decíamos, aférrese a esa fe, por más fuerte que sea el huracán que lo esté moviendo, porque algo sucede cuando usted pone a trabajar la fe. Yo creo que el huracán se intensifica. ¿Por qué? Porque la fe tiene que prevalecer, esa fe tiene que ser probada. Entonces, si nuestra fe se debilita en medio de ese huracán, no le quiero ni contar el final, ¿verdad? No. Podría ser un final completamente diferente a lo que usted podría estarse planeando, pero no importa el huracán que llegue a su vida, aférrese a su fe, sea positivo. Yo, después de tanto este proceso como el que vivió mi mamá, como el que he visto ahora con este programa, tantos procesos, me he quedado con que hay una fórmula mágica para los problemas de la vida y para estos temas de salud: Dios, la actitud y los medicamentos. Y con esto no le quiero faltar el respeto a los doctores, dejarlos de último, ¿verdad? Pero Dios en primer lugar, el que nos cuida, el que nos sana.
su actitud, que tiene que ser positivo, porque creo fielmente que un medicamento en un cuerpo positivo hace maravillas. Pero usted puede ponerse el medicamento, el mejor medicamento, pero si usted no tiene una actitud positiva, una actitud que usted va a ganar esa batalla, que usted va a ganar esa guerra, ese medicamento posiblemente no esté haciendo nada. Entonces, hay esa fórmula. Dios, la actitud, y nunca deje de ir a un hospital. Usted lo decía al principio, usted se hacía el autoexamen de mama. Nosotros las mujeres tenemos que ser sumamente cuidadosos con eso. Los varones también, todos los chequeos médicos de los varones, de los niños, de los adultos, por favor siempre seamos precavidos. Y si Dios así lo permite, que pasemos por un proceso de eso, agarrémonos de él. Agarrémonos de él, aferrémonos a la fe. Pero sobre todo siempre seamos agradecidos, porque siempre en medio de un proceso algo viene, algo maravilloso viene. Yo siento que nosotros hemos tenido como un galardón, ¿verdad? Esa graduación con honores de decir, ustedes pasaron por un proceso, las vi positivas, las vi optimistas, ahora les voy a dar un galardón. ¿Cuál es el galardón? Imagínate, la vida, disfrutar cada proceso, cada cosa tan linda. Usted me habla de sus nietos, de su familia. Yo tengo un montón de proyectos y de propósitos que surgieron después del cáncer, que yo jamás ni siquiera me hubiese imaginado las cosas que Dios me iba a pedir hacer o las cosas que yo me iba a atrever a hacer después de este proceso, ¿verdad? Entonces, siempre después de una situación, siempre Dios tiene un propósito y tiene un galardón, tiene una graduación con honores. Nos despedimos, Sandrita. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y como les digo, siempre positivos, siempre llenos de la mano de Dios. Y todos tenemos una oportunidad y solo Dios tiene la última palabra. Los dejamos y que sigan disfrutando.